Lo más triste del arte generado por IA es que el paleoarte es ciencia, pero también es autoexpresión. Tiene ese toque humano, ¿no? Entonces, cada artista, por su experiencia y su forma de ver el mundo, le aporta algo que la máquina, pues que yo creo que no puede replicar. Un pterosaurio con 3 patas, un Godzilla psicodélico, una rata mutante con 4 testículos. Estas imágenes parecen sacadas de una parodia, pero fueron generadas por inteligencia artificial. Y en algunos casos, publicadas en revistas científicas y museos sin supervisión humana. El auge de la inteligencia artificial ha revolucionado la creación de imágenes y videos, permitiendo generar contenido visual sin intervención humana. Pero cuando la automatización avanza en la divulgación científica, surge una pregunta clave: ¿qué estamos ganando? ¿Y qué estamos perdiendo? Durante décadas, los paleoartistas han dado vida a criaturas extintas a través de magníficas obras de arte. Pero hay algo que a menudo olvidamos. Detrás de cada reconstrucción hay un profundo trabajo de investigación. Nos deslumbramos con la imagen, pero ignoramos la ciencia que la hace posible. Mi proceso de trabajo es empezar leyendo papers, por lo general papers científicos, que son lo que me dan los paleontólogos, y buscando referencias también de otros paleoartistas que hayan dibujado animales similares, como para tener una idea de qué voy a basarme, ¿no? O cómo voy a tratar de reconstruir un animal, o cómo no también reconstruir un animal, porque muchas veces, si nos basamos mucho en referencias de paleoartistas, y no tanto en esta cosa de buscar la referencia fósil, ¿no? Y los datos, podemos caer en hacer cosas muy similares a las que ya se hicieron. Y como en el paleoarte siempre estamos dibujando, ya sea animales iguales o muy similares, de familias muy similares, siempre está bueno tratar de darle como la impronta y la identidad propia de cada artista, ¿no? Entonces, lo primero es PDFs y ponerme al día un poco del tema. En algunos casos soy capaz de acceder a las propias colecciones fósiles y escanear los objetos, los fósiles en 3D, para tener una referencia exacta y precisa de qué forma tenían. Entonces, solo este proceso de familiarizarme con lo que estoy dibujando ya es la mitad del tiempo. Y la otra mitad, pues en el caso de los vertebrados, depende un poco del tipo de animal. En el caso de los vertebrados, que es un poco los más famosos, dinosaurios, mamíferos y demás, lo primero es completar lo que nos falta. Normalmente es como un puzzle al que le hemos quitado un montón de piezas. Esas piezas las tenemos que completar con algo. Y normalmente tiramos del árbol de familia, de la filogenia. Entonces, usamos las relaciones filogenéticas para completar los huesos que nos faltan. Una vez tenemos el esqueleto completo, lo que hacemos es investigar las inserciones musculares, las zonas donde se insertan. Y es un poco algo que cuando tienes ya interiorizado, es un poco unir puntos. Sabes que este músculo va de este punto a este punto, siempre es igual, o al menos casi siempre es igual. Entonces, por los mamíferos es bastante conservativo. Entonces, bueno, y es añadir músculos de dentro a fuera, por capas, hasta que llega un momento que tienes un poco la apariencia externa, la apariencia general del organismo. Y ya los siguientes pasos es pues pelo o plumas, escamas, y ya después pues otros tejidos blandos, como pueden ser pues el rinario, la pina de la oreja, etcétera, etcétera. Entonces es todo un proceso largo que acaba en analizar posturas, analizar el ambiente también, cómo interactúan entre ellos, para completarlo con un ecosistema, por ejemplo. Un detalle clave en las reconstrucciones paleoartísticas es que no solo representan a las criaturas prehistóricas, sino también su entorno. Cada paisaje, cada elemento del paleoambiente requiere precisión y rigor científico para ser reconstruido fielmente. Porque cuando te piden, por ejemplo, que reconstruyas un ecosistema,
tienes que repetir ese proceso para cada uno de los objetos de especies que van a aparecer. Entonces se multiplica. Entonces te puedes tirar 1 mes, 2 meses fácil, solo recopilando información para asegurarte que todo es correcto, las proporciones son correctas, etc. Esta imagen, publicada en las redes sociales de un museo de ciencias naturales, pone sobre la mesa un debate cada vez más presente: el uso de la inteligencia artificial en la divulgación científica. En los últimos años, el avance de esta tecnología ha revolucionado la creación de imágenes y videos, permitiendo que la IA genere contenido visual sin intervención humana. Estos algoritmos procesan enormes bases de datos de videos, imágenes, sonidos y textos, aprendiendo patrones y relaciones para generar un nuevo contenido de manera autónoma. Pero, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial intenta recrear criaturas que desaparecieron hace millones de años? Justamente los resultados que suele dar la IA tienen que ser muy precisos en cuanto al prompt para que te quede algo bien de un animal que estás buscando reconstruir, y por lo general que se ve trucho, ¿no? Se ve feo, no sé, se ve muy berreta, hablando mal y pronto. Y me parece que eso es contraproducente para la paleontología en general, ¿no? Y la divulgación de información. Como la IA no es capaz de discernir entre un paleoarte que tiene una fundamentación científica de una imagen de un dinosaurio hecha con fines de entretenimiento, los mezcla, los amalgama y hace unas cosas tremendas, ¿no? O sea, vemos la cara del tiranosaurio hasta en herbívoros. Me ha tocado ver saurópodos con cara de T-Rex. Digo yo, ¿pero qué es esto, no? Los dedos todavía en animales no los entiende muy bien. Entonces, el otro día posteaba yo una zarigüeya, en realidad un metaterio, ¿no? Que tenía 6 dedos o 7, me parece, en una pata y 8 en la otra. Entonces no tienen idea todavía de cómo funciona esa parte, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la IA todavía no alcanza el nivel suficiente de desarrollo como para poder decir, mira, esta imagen está hecha con IA y funciona para transmitir un mensaje. De hecho, al contrario, aliena a la gente, lo ve y produce cierto rechazo con este tipo de imágenes, ¿no? Algunos errores son evidentes para paleontólogos y aficionados, mientras que otros pueden pasar desapercibidos. Pero el verdadero problema surge para quienes recién se acercan a este mundo y confían en estas imágenes como representaciones precisas. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el resto del público? Porque ¿cómo saben el resto de personas que no son expertas en paleontología si hay desviaciones o si hay alteraciones que son menos obvias en la precisión de lo que generas con IA? Y yo creo que ese problema de cosas que pasan por un dinosaurio, pero en realidad los expertos sabemos que no son dinosaurios, se aprovechan los medios más generalistas de comunicación de ciencia para ahorrarse un dinero, o por vagancia, o por inmediatez, y tiran de este tipo de imágenes para ilustrar sus noticias, y esto se está haciendo cada vez más común. Velocidad a costa de precisión y rigor científico. Pero no solo se pierde la exactitud, también se diluye la humanidad detrás de las representaciones artísticas del pasado. Se pierde, si nos vamos a poner un poco más filosóficos, se pierde la experiencia de ser humano. Se pierde la experiencia de ser humano, la experiencia de toda esta capacidad creativa que te lleva a ese resultado, ¿no? Que para mí es lo que hace que el arte sea arte. Todo ese proceso que a un artista le lleva a crear. Y que también es lo más divertido, ¿no? Porque justamente es esa investigación, ese desarrollo, ¿no? Ese imaginar cómo se vería esta criatura, ¿no? Se pierde toda esta experiencia humana en pos de un resultado rápido, en pos de no tener que esforzarme, en pos de no tener que aprender a dibujar, no tener que aprender a pintar, no tener que aprender anatomía, no tener que aprender teoría del color, nada. Es resultado rápido, lo quiero ya y lo quiero ahora, ¿no? Aunque aún comete errores y está lejos de reemplazar el trabajo de paleoartistas, no podemos negar que la inteligencia artificial sigue avanzando. Ha llegado para quedarse, y con el tiempo
sus fallos serán cada vez más imperceptibles. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Si todo el mundo acaba eligiendo imágenes hechas por IA, ¿cuál es la real? Pues igual no existe una imagen verídica si llegamos a ese punto. Una imagen que sea basada en ciencia, llegamos a ese punto. Sea un futuro bastante triste, no descartable, pero bastante triste. Entonces, un poco yo creo que los artistas, paleontólogos y demás tenemos que hacer un esfuerzo serio porque nuestro trabajo se ponga en valor. Igual que requiere un esfuerzo llegar a una conclusión, a realizar todo un artículo científico, excavar ese dinosaurio, publicarlo, etcétera, etcétera, el mismo rigor deberíamos exigirlo para que ese contenido se traslade al público en general. Porque al final son quienes están haciendo de forma directa o indirecta nuestras excavaciones. Y este contenido, esta generación de conocimiento debe revertirse a nivel social. Y si la revertimos de forma pues bastante mediocre, creo que no es lo que básicamente tenemos que ser todos más autoexigentes a la hora de este tipo de contenidos. Lo que traten de investigar si lo que están viendo está hecho con IA o no, y en el caso de que no, traten de averiguar sobre ese artista, ¿no? Sus redes, sus otros trabajos, porque de repente te puedes encontrar por un arte de un paleoartista toda una galería entera que tiene la persona que está de más. Puedes conocer un artista nuevo, ¿no? Básicamente. Y bueno, eso, investigar al respecto, tratar de conocer la fuente de dónde viene eso que estás viendo y apoyar el arte humano. O sea, apoyar a las personas, ¿no? A los artistas, que tanto necesitamos ese apoyo también. El auge del paleoarte generado por inteligencia artificial impulsó el movimiento #PaleoContraIA en la plataforma X, antes conocida como Twitter. A través de este hashtag, numerosos artistas defendieron su trabajo y expresaron su preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la disciplina. Más allá de la precisión científica, el debate sobre la inteligencia artificial también plantea una cuestión ética. Las inteligencias artificiales generativas utilizan enormes cantidades de datos, de imágenes y videos para entrenarse. Pero, entre esos datos, se encuentran ilustraciones creadas por paleoartistas, muchas veces sin su consentimiento. En un artículo de Gizmodo, el paleontólogo Per Ahlberg, de la Universidad de Uppsala, en Suecia, dice lo siguiente: el generador de imágenes por inteligencia artificial es un algoritmo para el robo de derechos de autor. Lo que es aún peor es que puedes usar esto para empezar a dejar fuera del negocio a las personas cuyo trabajo has robado e incorporado en su algoritmo de aprendizaje. Y este es un problema importante, porque necesitamos paleoartistas reales. Pero desgraciadamente en este momento el uso que se le pretende dar es de sustitución del artista, y entonces en vez de convertirse en una especie de guía, de apoyo para el artista, se vuelve en una cosa que está intentando competir con ellos e incluso desplazarlos. Ya hay medios de comunicación serios que están utilizando imágenes generadas con IA en vez de ponerse en contacto con la gente, con los artistas, pagarles la comisión y hacer esto, que esa es otra de las situaciones, ¿no? La promesa de generar las cosas gratis, ¿no? Pues es muy seductora para quienes son los dueños de los medios de comunicación, y pues es mucho más fácil decirle a tu editor: oye, ¿sabes qué? Para la sección de noticias ya vamos a prescindir del presupuesto para artistas, ya genéralo con IA, ¿no? Ya vi el otro día que es bien fácil, hazlo tú, ¿no? Y entonces el becario en turno se pone y genera, y le quitan el trabajo a un paleoartista. Y el resultado, afortunadamente, es atroz. Y digo afortunadamente porque eso permite que la sociedad pueda reclamar y decir: oye, no me está gustando esto. Entonces realmente pues estamos casi todos del lado de los artistas. No he visto mucho que estén del lado de las IAs. Yo creo que los dueños de los medios no tienen tanta visibilidad todavía, afortunadamente, y la gente está del lado del artista, ¿no? Y además para hacer el caso más hiriente todavía, hay empresas que monetizan los datos que después venden como entrenamiento a las IAs. Entonces, para crear una tecnología,
usan artistas que han cedido sus derechos de sus imágenes al aceptar condiciones de una red social, una plataforma y tal, porque las necesitan para poder trabajar y promocionarse. Entonces, y estas IAs utilizan ese trabajo para dejar a los artistas sin trabajo. Entonces, es bastante triste. Todo es como una especie como de bucle que es bastante dramático, la verdad. Esta es la razón por la que muchos artistas han cambiado de opinión sobre ella. Cuando empezó era como algo en plan de bueno, para inspiración y tal, y han cambiado, ha pasado a ser una herramienta que utilizaban a un modelo global de uso sin permiso de propiedad intelectual. Obras artísticas como estas son, quizás, una luz al final del túnel. Aquí la inteligencia artificial no reemplaza al paleoartista, sino que lo asiste, agregando pequeñas animaciones o detalles sin alterar la esencia de su trabajo. Y uno de los usos más interesantes que he visto a la IA últimamente es el uso de keyframes, de fotogramas clave, para generar secuencias de vídeos a partir de ilustraciones con IA. Es verdad que he visto dos versiones, una que es totalmente pesadillesca, de auténticas pesadillas, de que se van transformando, un gato se transforma en un árbol y de repente, o sea, es una cosa horrible. Pero después, últimamente he visto algunos artistas, como Riccardo Frappicini, creo que se llama, que utiliza ilustraciones que él hace de dinosaurios, le da como un par de imágenes y le dice a la IA, invéntate lo que pasa en medio. Entonces, genera como un micro vídeo de unos pocos segundos, pero hiperrealista. Y yo creo que aquí es donde creo que tiene el gran potencial la IA, porque hacer un vídeo de una animación 3D era carísimo hasta ahora, y con este tipo de técnicas se puede rebajar bastante y mantiene la precisión, porque los dos fotogramas en los cuales se basa ese vídeo están basados en datos reales. Entonces, yo creo que tiene potencial, pero ese potencial también conlleva una responsabilidad, y es que no podemos dejarla a su libre albedrío. Tenemos que saber exactamente lo que está haciendo, cuando lo hace mal, por qué está mal, y cuando lo hace bien, pues dejarlo así. Entonces, es verdad que hasta ahora ha sido un poco negativo, pero también tiene un poco sus luces, no solo son sombras. Pero es en este punto donde debemos ser cuidadosos. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede agilizar tareas que consumen mucho tiempo, permitiendo a los investigadores enfocarse en estrategias y decisiones claves. Un ejemplo de su uso beneficioso en la paleontología es la segmentación de imágenes en tomografías computarizadas, facilitando el análisis de los fósiles con mayor precisión y rapidez. Estamos viviendo el auge de la inteligencia artificial, y la paleontología no es ajena a esta transformación. Tanto la investigación como la divulgación paleontológica están atravesando esta transición, y una de las formas más poderosas de comunicar esta disciplina es a través del paleoarte. Yo soy paleontólogo, y esto siempre lo digo cada que puedo, yo soy paleontólogo por un libro de un artista. O sea, yo ya sabía leer, pero no sabía inglés, entonces el libro estaba totalmente en inglés, veía yo palabras, no reconocía ninguna, pero me maravillaba, ¿no? Era un libro escrito por John Robert Horner, e ilustrado por Douglas Henderson. Ese paleoartista a mí me cambió la vida, ¿no? Entonces, su trabajo en un solo libro me hizo verlo con unos ojos de maravilla, y yo dije, yo quiero hacer esto cuando sea grande, ¿no? Era un libro que se llama Maya, que es la historia de vida de Maya Saura, desde que es huevo hasta que migra y demás. Hay muchas cosas especulativas y demás, pero bueno, para un niño como yo, ver ese arte realmente me inspiró, ¿no? Y este trabajo de los paleoartistas inspira y sigue inspirando a muchos a seguir este camino, ¿no? Ya sea por la divulgación, por la formación científica formal, o simple y sencillamente mantenerse actualizado en estos temas por gusto e interés. La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo del paleoarte y la divulgación científica, desafiando nuestra forma de reconstruir el pasado. Nos ha demostrado su capacidad para generar imágenes en segundos, pero también sus limitaciones, sus errores y su impacto en el trabajo humano. ¿Es la inteligencia artificial una amenaza
o una herramienta? La respuesta no es absoluta. Puede acelerar procesos y facilitar tareas, pero sin supervisión científica puede distorsionar nuestra comprensión del pasado. La otra gran pregunta es, una vez que esto llega, se instala y lo estamos vivenciando y va a continuar, empecemos a tener personas que crezcan y se nutran de estas imágenes de IA y luego quieran crear su propio arte, influenciado también por lo que ven de la inteligencia artificial. Porque esto no tiene fin. Si la inteligencia artificial se va a incorporar dentro de la producción visual y audiovisual, también nos va, entre comillas, a contaminar nuestra percepción, a potenciar errores si es que hay, y también los vamos a perpetuar. Viene a sumarse como un creador más. El paleoarte no es solo estética, es ciencia, creatividad y meticulosidad. Es la conexión entre el pasado y el presente, entre el conocimiento y la imaginación. La inteligencia artificial puede ser una aliada, siempre que respetemos el rigor y el trabajo humano que da sentido a estas reconstrucciones. La inteligencia artificial seguirá avanzando. Sus errores serán cada vez más imperceptibles. Pero claro, no sé, el día de mañana esto no tiene fin, esto vino para quedarse. Ser cada vez más accesible, más sencillo y más poderoso también para poder llegar. Hoy en día uno todavía tiene la habilidad de poder reconocer ciertas producciones elaboradas con inteligencia artificial en el arte. Pero quizás el día de mañana no, porque esto va cambiando, estos algoritmos se van perfeccionando. Es un tema súper complejo porque no se va a ir. Y en realidad está bueno que lo empecemos a hablar ahora, cuando se está instalando, si se quiere. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué queremos para el futuro del paleoarte? ¿Y la divulgación científica? ¿Automatización o autenticidad? El problema grande es que las imágenes generadas por IA no tienen control. Muchas de estos clientes que utilizan imágenes de IA son personas que no tienen conocimiento científico suficiente como para discriminar si son correctas o no son correctas, con lo cual estamos trasladando al público un mensaje que es erróneo, un mensaje en un momento donde la ciencia está puesta en duda más que nunca. Creo que tenemos que hacer ese esfuerzo extra para ser lo más precisos y lo más transparentes posibles a la hora de mostrar por qué hacemos lo que hacemos y cómo llegamos a los resultados a los que llegamos. Porque es una forma de hacer a la gente partícipe también No hay nada que me guste más que un foro, por ejemplo, donde empiezan a discutir gente que no son paleontólogos, son simplemente aficionados, en plan de, no, es que la cola de este animal yo la haría un poquito más larga porque he encontrado este artículo de no sé dónde, que aquí... Todo eso es ciencia, en realidad. Todo eso son aficionados que están trabajando como científicos. Y esto es lo que hay que fomentar. Entonces, que de repente utilicen una imagen generada por IA para una cosa tan importante como es la divulgación de la ciencia en un museo, por ejemplo, o en un libro, pues la verdad es que es bastante duro, la verdad. Creo que tenemos que hablarlo académicamente, en el ámbito académico tenemos que organizarnos en eventos, para empezar, grandes eventos, e incluso también eventos y publicaciones, o sea, los mismos medios que usamos para difundir el conocimiento científico, tratar de aplicarlos para problematizar esto. Siempre que se genera un simposio o algo para problematizar, yo creo que podríamos perfectamente publicar, ojalá haya paleontólogos que puedan hacerlo, trabajos de corte más filosófico. Hay trabajos científicos de corte filosófico que en este caso pueden estar orientados hacia dónde estamos parados en en la inteligencia artificial. Por ejemplo, está el caso del paleoarte, pero cualquier otro uso, y a dónde queremos proyectarnos también. A los paleontólogos, colegas, yo les diría, procuren no sustituir el trabajo de los artistas con trabajos de IA, y a los consumidores de divulgación científica de cualquier tipo, pero en específico de esto de corte paleontológico, sigamos denunciando públicamente con quejas, que se note nuestro disgusto generalizado por el suplantamiento de la labor del artista por imágenes generadas con IA, porque a lo mejor con este tipo de quejas, uniéndonos en conjunto, podemos generar un poco de presión en aquellos que pueden tomar las decisiones y decir, ok, ya entendimos y que vamos a contratar
a un artista, ¿no? Y hay bibliotecas con trabajos de artistas muy buenos, entonces tampoco es como un gran pretexto que se pueda tomar por ahí, por esa parte, ¿no? Entonces, como gremio de aficionados a la paleontología y paleontólogos, yo les diría, procuremos no utilizar imágenes generadas con IA. Además de no veraces, le estamos quitando el trabajo a personas que realmente pues lo hacen porque saben y porque le tienen cariño a esta cosa, ¿no? Paleoarte versus paleo y arte. La historia aún se está escribiendo. Es verdad que uno ve esta realidad y es muy desmotivadora, sobre todo para las personas que recién están arrancando, ¿no? Las nuevas generaciones. Pero yo les insistiría en que sigan haciendo paleoarte, que se sigan instruyendo, que sigan estudiando, que sigan intentando mejorar, porque no todo está perdido en ese sentido. Yo tengo como una visión optimista de que en el futuro se va a llegar a valorar más el arte humano.